En Latinoamérica, hay miles de personas generando un ingreso extra jugando videojuegos. Parece irreal, pero en estas comunidades, los juegos blockchain están poniendo comida sobre la mesa y en algunos casos, hasta salvando vidas. Bienvenidos al mundo de la Web3. La crisis económica en Latinoamérica no es cosa nueva, y como si fuera poco, la pandemia la golpeó mientras ya estaba abajo. La falta de empleo y la crisis económica y financiera obligaron a muchos a buscar nuevas fuentes de ingresos. Lo que nadie se esperaba era que fuera a través de videojuegos. En toda Latinoamérica, muchos encontraron una alternativa para sobrellevar la crisis, sin saber que se estaban metiendo en una comunidad que les cambiaría la percepción de la vida como tal. Cuando tú ves que el mundo Play to Earn gira en torno a todo lo que ya te voy comentando, el estudio de redes, el estudio de cada moneda, el estudio de un token, son cosas que tú no vas a ver en un mundo normal, donde las personas tienen trabajos normales, como, qué sé yo, soy doctor, soy ingeniero, quizás muchos no conocen de esto, y esto es el futuro. El sueldo mínimo en la mayoría de los países de Latinoamérica no supera los $250. La inflación, la devaluación y la crisis son la verdadera moneda corriente aquí, disminuyendo cada vez más el poder adquisitivo de su gente. En este contexto, las criptomonedas encontraron su lugar convirtiendo a la región en la de mayor adopción. Billeteras virtuales, blockchain, NFT, metaverso, aplicaciones descentralizadas. Aprender a utilizar estas nuevas tecnologías no es fácil, pero jugando se aprende más rápido. Yo en ese momento no sabía nada de lo que es criptomoneda, no sabía nada de lo que es economía digital, absolutamente nada. Y gracias a esto hice un curso online de lo que es toda la parte de economía digital. Y entendí cómo se mueve eso, cómo es ese mundo, o sea, eso es normal. Oye, voy a hacer lo que me gusta, que es más que todo jugar, la parte gamer, y de paso voy a ganar dinero con eso. Y era algo que, ¿sabes? De un sueño, pues era un sueño eso. Estos NFT games son el futuro. Y yo, ok, vamos a ver. Estos juegos blockchain no solo están ayudando a generar ingresos extras, sino que ayudan a la comprensión y adopción de estas tecnologías. La Web3 trae esperanza, en especial para aquellos que han sido marginados por el sistema. Yo siento que la comunidad, aunque yo le dé todo, me paga más de lo que le doy. Esa simbiosis, podría llamarlo, está muy buena. Yo no estoy perdiendo aunque lo dé todo y gano más. Los juegos son una cuestión de información. El que tiene una mejor información o la mayor cantidad de información lleva ventaja con respecto a las otras personas. Primera vez que yo conocí el concepto de Ethereum, de que es una criptomoneda, nada, todo muy nuevo, todo muy al momento, estudiando todo lo que yo iba, que es Ethereum, que es Bitcoin, que es trading, todo lo iba estudiando, mira que me iba entrando, ¿sabes? A lo que viene siendo Axie Infinity. Por eso yo digo que Axie Infinity, más que lo que me ha generado, es lo que yo he aprendido a través de. A pesar de la dificultad que existe para obtener estos ingresos en criptomonedas y luego convertirlos en dinero y poder pagar sus gastos diarios, las noticias sobre esta fuente de ingreso alternativo se divulgaron rápido. Cada vez más personas incursionaron en estas nuevas tecnologías y economías para sobrevivir a la crisis. Gracias a los juegos Play to Earn pudimos costear lo que fue mi embarazo, pagar la clínica, que fue una cesárea, porque la bebé tenía circular de cordón umbilical y tenía que ser una cesárea rápida, porque si no ella se asfixiaba adentro, pues. Con la pandemia, muchos puestos de trabajo físico se reinventaron o desaparecieron. Se aceleraron procesos de adopción que suelen tomar años, y lo que estamos atravesando es realmente un cambio en la naturaleza del trabajo. Cuando recibo los tokens de los juegos, van enviados a nuestra billetera Binance. Ya luego ahí son convertidos a USDT y los USDT nosotros los vendemos por bolívares.
Ya con los bolívares nosotros los utilizamos para nuestros gastos personales. Veamos, ¿qué es lo que hace único a estos juegos? Son juegos descentralizados basados en la tecnología blockchain, donde los jugadores son recompensados por su esfuerzo y tiempo. Los jugadores pasan de ser meros clientes a ser creadores y tener una participación mucho más activa en el juego y su economía. Todo el valor acumulado y los activos dentro del juego son de los jugadores y no de las desarrolladoras como era hasta ahora. Imposible, el juego nunca te compra. El juego no te va a comprar, el juego te vende, le decía yo. Esos son los conceptos de Web 2 que conocemos todos, ¿no? El juego te vende, tú le pagas al juego por tener beneficios y jugarlo. El juego nunca debería pagarte, en mi mente, ¿no? De mi concepto ignorante del Web 3. Los juegos en blockchain tienen la posibilidad de que puedas convertirte en dueño de los activos dentro del juego. De cierta manera el NFT es tuyo y es tu responsabilidad lo que hagas o dejes de hacer con él. Estos son activos digitales únicos e irrepetibles. Esto, aparte de ser un certificado descentralizado de propiedad, te da la posibilidad de poder trasladarlo a otros lugares. ¿Te imaginas? Los juegos blockchain son más que juegos. Son una red social, un empleo, una plataforma educacional donde se puede aprender nuevas habilidades. La comunidad es muy fuerte y por más digital que sea, no deja de ser real. La mayoría de los jugadores están aprendiendo a utilizar estas nuevas tecnologías y compartiendo sus conocimientos para que otros puedan desarrollar su potencial. No hay una sencillez en la adopción de esa tecnología y creemos que a través del gaming todos podemos entender y todos podemos participar de lo que significa la Web 3. Que puedes tener acceso a esa tecnología, pero que también puedes ser parte de ese proyecto. Puedes ser un poco dueño como usuario. Podés votar, podés ayudar a que ese proyecto vaya para un lado o vaya para el otro. Axie Infinity fue el primer juego en blockchain en hacerse masivo. En su momento de auge, por el aumento en la demanda y el aumento de las tarifas de transacción, el costo de juego se volvió inaccesible para muchos. Para aquellos que no tenían los fondos suficientes surgieron las becas y con este modelo de participación de beneficios surgieron grandes comunidades digitales. Una de las comunidades hispanas de juegos blockchain más grande es Hola GG. A través de Web3, la comunidad tiene un voto en el proyecto. La comunidad es dueño del proyecto. Y entonces, a través de su voto y a través de sentirse dueños del proyecto, nos brindan su tiempo y con el tiempo nos ayudan a pensar, a gestionar, a crear contenido, a ayudarnos a coordinar los distintos equipos, las distintas personas, los distintos becados que entran en Hola. Y eso está creado por la comunidad. Y entonces tiene otro tipo de significado de lo que vemos en tecnologías pasadas, porque en la tecnología pasada la comunidad era el usuario. Esta comunidad busca potenciar a cada integrante para que logre un estilo de vida sustentable, fomentando la inclusión financiera a través de la adopción de estas nuevas tecnologías. Así se arma una red de jugadores e inversores que combinan sus esfuerzos y sus activos para cosechar mayores recompensas. Ese sistema de becas me ha aportado la oportunidad de yo expandir esas posibilidades y no estancarme solamente en eso, en poder continuar con mi emprendimiento y seguir generando de otras fuentes. Empiezas a informarte bastante y empiezas a abrirte puertas a un mundo que tú no conocías antes, que tú solo lo veías por fuera y ya de pronto ¡pum!, es información que llega y te empiezas a enamorar, digamos, de ese mundo. Pues ya no solo dependo de un ingreso, sino que ya tengo otro ingreso aparte. Estos juegos derrumban así la creencia de que el mundo cripto es para aquellos que ya tienen dinero o la capacidad de invertir de forma anticipada. Hoy la gente con su tiempo y sus habilidades puede participar del metaverso y generar valor mientras lo hacen.
no es que sea que tenés que ser millonario para poder empezar a invertir en criptomonedas. Que mucha gente entraba sin un peso, tenía ganas de jugar, y gracias a que conseguían una beca y que se esforzaban, le dedicaban tiempo, con ese mismo tiempo podían generar un ingreso que bueno, después lo podían invertir en otras cosas, y es como que de la nada podés llegar a hacer algo. Eso yo, cuando empecé a tener un poco de ganancia, decidí invertirlo y hacer algo que es lo que a mí me gusta. Sí, que me abrí un local gastronómico, me abrí una hamburguesería acá cerca de mi casa, y es algo que si no hubiese invertido primeramente en criptomonedas, al día de hoy no lo podría hacer. El valor no es solo económico. Jugando, están realmente desarrollando habilidades y aprendiendo a utilizar y comprender las herramientas para los trabajos del futuro. Un futuro cada vez más cercano, prometedor y lleno de oportunidades. Informándote, básicamente, tenés un montón de oportunidades de crecer tanto económicamente como bueno, personalmente, laboralmente, porque hay un montón de trabajos nuevos que se están creando con el mundo cripto. La inversión en la industria de blockchain gaming superó los $12 billones en 2022. Sea como abogado, arquitecto del metaverso, streamer, gamer o de las profesiones que todavía no conocemos. La educación que se hace a través de las comunidades digitales está formando a los próximos pioneros de la Web3. Es un mundo que invita a todos a participar. No importa de dónde seas ni tu pasado. El momento de la Web3 es ahora. Aprende, juega y gana. Se está armando equipo. ¿Jugamos?